Buenas tardes. En las próximas 2 horas vamos a encontrarnos o reencontrarnos y a sorprendernos con muchas historias y personajes. Le revelaremos muchos secretos. Cada semana viajaremos a lugares cargados de misterio. Le descubriremos crónicas y leyendas. Le acercaremos a testimonios que se alejan de lo común. Nuestro país está lleno de enigmas, de historias que por silenciadas o por no haberse dicho toda la verdad, no son como nos las han contado. España está llena de tradiciones, brujas, lugares malditos, sitios mágicos y leyendas. Y muchas gentes de bien como usted, que quizá haya tenido experiencias que muy pocos conocen y que nosotros quizá en algún momento le pidamos que nos cuente. Mirando a nuestro alrededor, fijando la vista y el oído en lo que trasciende de lo habitual, en lo que sucede más allá de un palmo de nuestra nariz, descubriremos un mundo alucinante y hasta divertido, que trataremos juntos de descubrir. ¿Quieren acompañarnos? La realidad es mágica y a veces incluso la magia es real. Empezamos con un primer recorrido por la geografía mágica y misteriosa de España. Y lo hacemos en Madrid, para recuperar de las viejas crónicas un caso que cambió la prensa de nuestro país, un crimen nunca del todo esclarecido, que ocurrió en una de las calles más conocidas de la capital de España. Cuando pase otra vez frente al edificio en que sucedieron los hechos, ya no lo verá nunca más con los mismos ojos. En el mismo año en el que Jack el Destripador sembraba de pánico las calles de Londres, aquí en Madrid, en la calle Fuencarral, en el 109, ahora el 95, tenía lugar un crimen que pasaría a formar parte de una de las leyendas de la villa y corte más destacadas. Todo sucedió en el año 1888. Un fuerte olor a carne quemada salía de una vivienda. Los vecinos, alarmados, avisaron a la policía que se encontró con el cuerpo de Luciana Borcina apuñalada y quemada. Era una viuda rica y acomodada a la que se le calculaba una renta de 5.000 duros al año. Y había otra persona en la vivienda, la criada, Higinia Balaguer, con síntomas de haber sido narcotizada. ¿Había sido la criada la responsable del incendio y la muerte de la viuda? Si bien el juez encontraba indicios racionales de culpabilidad y decretó la prisión preventiva para Higinia Balaguer, la calle tenía otra versión. Allí había algún cómplice. Quizás sería el Pollo Varela, todo un personaje. José Vázquez Varela era un mocetón rubio de 23 años conocido como Varelita o el Pollo Varela. Derrochador y adornado de los peores vicios, pedía dinero a su madre a diario y si no se lo daba, le amenazaba con quemarla viva. Tenía, sin embargo, una buena coartada. En el momento del crimen estaba cumpliendo condena en la cárcel Modelo. ¿Cómo pudo, pues, matar a su madre? Muy sencillo, respondía la gente. Entra y sale de la cárcel cuando le da la real gana, gracias a la colaboración de José Millán Astray, padre del fundador de la Legión, que era director de la prisión y gozaba de la protección del reconocido político gallego Eugenio Montero Ríos. Para redondear la criminal historia, en su casa había servido Higinia antes de emplearse con Luciana Borcina. Nada menos que 615 testigos declararon durante el juicio y la mayoría de los madrileños no se creyeron el veredicto final de que Higinia y una amiga suya, la Dolores, fueran las únicas culpables del crimen. Cuentan las crónicas que en los aledaños de la Modelo, el día de la ejecución, había 20.000 personas para contemplar el macabro acontecimiento. Higinia murió a la 4ª vuelta del garrote. Tras su muerte, su cadáver permaneció expuesto como espectáculo de ejemplaridad social durante 9 horas. Los 14.000 duros y las alhajas que desaparecieron de aquel piso de la calle Fuencarral nunca se encontraron. ¿Quién disfrutó de todo aquello? Probablemente el auténtico asesino. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Cree usted en los sueños premonitorios? Hace mucho tiempo en Roma, en una noche de tormenta, la esposa de Julio César soñó con el asesinato de su marido a manos de los conspiradores. Pero esto fue muy lejos de aquí. Parece que todos podemos tener este tipo de sueños, incluso trágicos, como le ocurrió a Isabel de Farnesio, reina de España y mujer de Felipe V de Borbón. Pocos saben que el complejo arquitectónico que hoy podemos disfrutar aquí, en la Plaza de Oriente de Madrid, no sería el mismo si la reina Isabel de Farnesio no hubiera tenido un sueño. La plaza fue creada por el rey José I Bonaparte, hermano de Napoleón, quien mandó derribar los edificios de la zona a fin de proporcionar amplitud al palacio y desahogo a la ciudad. Todo respondería a un plan global para convertir la zona en una especie de talismán masónico.
Separada del palacio propiamente dicho a través de la calle Bailén, la última remodelación ha enterrado la calle y ha hecho que la plaza llegue directamente hasta la fachada. Las 20 estatuas que hoy adornan la plaza, junto con otras más que representaban a todos los reyes de España, iban a ser colocadas en la balaustrada del Palacio Real. Pero una noche, la esposa del rey tuvo un sueño terrible. Un fuerte temblor azotaba Madrid y las figuras se precipitaban contra el suelo, cayendo justo encima de ella. Muy asustada, más aún atormentada por esta pesadilla, pidió a su esposo que no se colocaran las estatuas en el sitio previsto, pues interpretaba su sueño como un aviso de su desgracia, y además que sus hijos, aunque llegaran a ser reyes, serían expulsados del trono. La insistencia de la reina logró persuadir al monarca, que dio las órdenes necesarias para que se modificara la ubicación de las esculturas. De las 20 que están aquí, 5 corresponden a otros tantos reyes visigodos y las otras 15 a monarcas de los primeros reinos cristianos del tiempo de la Reconquista. Otras fueron colocadas en el Parque del Retiro y las que representan a los reyes navarros se hallan en el Parque La Taconera de Pamplona. En cierta forma, el sueño de la reina solucionaba un gran problema, y es que las estatuas fueron talladas a mayor escala de la real. Y es que en aquel momento y todavía hoy en día hay gente que valora mucho el poder de los sueños y también el de las pesadillas. El gobierno y el ejército afirman que no hay objetos de procedencia desconocida en nuestros cielos. Sin embargo, los expedientes OVNI en todos los países son secretos. El gobierno de Japón, por ejemplo, ha desarrollado un protocolo de guerra frente a una posible invasión extraterrestre. ¿Por qué se mantiene en secreto algo en lo que no se cree? Vamos a acercarnos a uno de los casos más fascinantes, por todas sus implicaciones, de la ufología en nuestro país. Subiendo por la calle Alcalá, a escasos metros del Palacio de Linares, actual Casa de América, exactamente en el número 59, se hallaba el famoso Café de Lión, hoy convertido en una taberna irlandesa, en la que, por cierto, muchos afirman que habita un fantasma. Durante el siglo XX, el Café Lión fue lugar habitual de reunión de grandes personajes históricos, como Federico García Lorca, José Bergamín, el ministro republicano Sánchez Román, el Nobel Vicente Aleixandre, o los falangistas José Antonio Primo de Rivera, José María Alfaro, Agustín de Foixá y Rafael Sánchez Mazas, el personaje protagonista de la novela y película Soldados de Salamina. Pero este lugar atesora otras historias que dejaron una huella imborrable en la crónica española del misterio. En los años 60 y 70 albergó las primeras reuniones ufológicas del país, las llamadas tertulias de la Ballena Alegre. Las pinturas al fresco del sótano, testigos mudos de las encendidas polémicas que allí se desarrollaron, siguen milagrosamente vivas, aunque ahora solo adornan un lugar oscuro abarrotado de cajas de cerveza. También fue el lugar en el que Fernando Sesma, un tipo enigmático, dio a conocer a unos viajeros interestelares procedentes de Humo, planeta que giraría en torno a la estrella binaria Wolf 424. Conviene explicar que todo comenzó con la recepción de unas cartas que los humitas habían enviado a diferentes personajes relevantes de la parapsicología y de la ufología nacional. Los extraterrestres, de supuesta apariencia humana, altos y rubios, informaban en sus misivas sobre los temas más diversos. Todo este asunto dio lugar a uno de los casos más apasionantes del contactismo en España. Fernando Sesma Manzano, el primer receptor de los informes humitas, leía aquí y en voz alta los supuestos mensajes extraterrestres ante un público absolutamente entusiasmado. Así surgió el Grupo de Madrid, un colectivo de simpatizantes del fenómeno ovni y receptores de los documentos de Humo. Al final parece ser que todo resultó ser un gran fraude de dimensiones internacionales urdido por el psicólogo industrial José Luis Jordán Peña, uno de los participantes en las tertulias de la Ballena Alegre, quien ideó ficticios aterrizajes de ovnis en Aluche y San José Valderas e implicó a reconocidos periodistas y escritores, además de a la CIA, el KGB, la lucha antifranquista y al Servicio Secreto Español. Aquí se gestó parte de esta singular mentira. Pero, ¿cuál es la auténtica verdad sobre el asunto Humo? Nosotros con total seguridad volveremos a hablar del tema, porque la última palabra aún no está dicha.
Galicia es rica en leyendas, enclaves mágicos y misteriosa hasta en sus míticos orígenes. Ahora vamos a contarles una de esas historias ancestrales que han atravesado la frontera del tiempo y perviven aún en la imaginación de las gentes gallegas. A Serra de Barbanza es una de las cordilleras carismáticas de la costa gallega. Sus laderas se encuentran llenas de vida. El agua corre libre y abundante por estos bosques que se engalanan con todo lo que la naturaleza es capaz de ofrecer. Esta sierra es además uno de los principales núcleos del megalitismo gallego. Conserva un patrimonio prehistórico que se remonta hasta el año 6000 a.C. Pese al fuego y la maleza, dólmenes y petroglifos bañan el paisaje, piadosamente venerados por los campesinos y pescadores de la comarca que los tienen como monumentos auténticamente sagrados. Y mientras se sacaban piedras del monte con un trabajo enorme para hacer los cierres de las fincas, para hacer los postes de las viñas, para hacer las cuadras, para hacer los bebederos del ganado, los abrevaderos, sin embargo jamás las piedras de los dólmenes se tocaban, se respetaban, porque siempre decía el paisano que eso é a casa dos mouros. Aquí las casas dos mouros no era realmente la casa de los moros, no, era la casa de las cosas que se pierden en la noche de los tiempos. Son los restos de un pasado levantados por seres míticos que compartieron su naturaleza semidivina con los patriarcas bíblicos o los santos cristianizados de la nueva fe. La ría de Muros y de Noia es la más septentrional de las 4 grandes del sur de Galicia, y es precisamente en este lugar donde se desarrolló la leyenda que atribuye los primeros asentamientos humanos y la fundación del pueblo a los descendientes de Noé. Según cuenta el mito, Noela dio el nombre a un antiguo asentamiento a 2 kilómetros de la actual Noia, un lugar que se conoce como Abarquiña. Es una leyenda popular y realmente nosotros la tomamos como propia, ¿no? Sabemos que muchísimas leyendas, pues tienen fundamentos y algunas otras no tienen tantos fundamentos, pero algo debe haber. Noia es un pueblo que nació precisamente en estas piedras donde estamos, en todo este pequeño núcleo urbano que hay aquí. Sí se sabe que el asentamiento fue porque este lugar tiene mar constante, mar las 24 horas, no tiene la bajamar que tiene Noia en la actualidad. ¿Serán estos vecinos de Noia descendientes de Noé? El patriarca bíblico, sus hijos y nietos y el mismo arca aparecen incorporados a la tradición más íntima y antigua del pueblo. El nombre de Noela está, aún hoy, ligado a establecimientos, lugares públicos y personas. Me llamo Noela. ¿Noelia? No, Noela. ¿Y Noela de dónde proviene? Se dice que atracó aquí el arca de Noé. Entonces la nieta de Noé, que se llamaba Noela, pusieron el nombre en honra a ella aquí al pueblo de Noia. Juan García Atienza, en el prólogo de su Guía de la España Mágica, habla de una historia que incide en los orígenes de nuestra península que casi sin excepción parten de ese instante mítico del fin del diluvio universal y de la llegada a nuestras tierras de un Noé, o de varios, que fundaron aquí un poderoso imperio en los instantes más oscuros y desconocidos del tiempo. La tradición fue transmitida por las sucesivas generaciones hasta llevarse a documentos oficiales y quedando incluso grabada en el antiguo escudo de la ciudad, que representaba al arca flotando sobre las aguas y en lo alto una paloma portando en su pico un ramo de olivo. Todo apunta a que esta historia de Noé y el arca no es más que una hermosa leyenda, y nada menos que una hermosa leyenda, que pertenece al patrimonio universal y, por tanto, tiene referencias y se cuenta en diversos lugares del mundo. Pero puestos a quedarnos con alguna, nosotros nos quedamos con la nuestra, con la de Noia,
Un pueblo que además esconde otros secretos que después, a lo largo del programa, también le contaremos. La geografía de España, como vemos, está llena de enigmas. Vamos a proponerles ahora un viaje muy especial, que empieza en el Burgo de Osma, en su catedral. Una ruta que finalizará en el cañón del río Lobos, para conocer los enigmas templarios de su castillo, de sus grutas y de la recóndita iglesia de San Bartolomé de Ucero. Un auténtico viaje al misterio. ...15 kilómetros escasos separan el Burgo de Osma del pueblo de Ucero. Su castillo templario vigila desde lo más alto de la atalaya. Pese a la ruina, el equilibrio de sus proporciones no deja indiferente a nadie. Los historiadores cuentan que el asentamiento de estos monjes en la zona tuvo que ser alrededor del año 1170. Se sabe que durante algún tiempo fue utilizado como cárcel de clérigos. Algunos no descartan la poética hipótesis de que fuera lugar de iniciaciones y liturgias secretas de los caballeros del Templo de Salomón. Y llegamos al cañón del río Lobos, un roquedo calizo, horadado por el río, cuyo recorrido se angosta a lo largo de 25 kilómetros. El espacio fue declarado Parque Natural en el año 1985. La acción erosiva del agua ha creado en su entorno innumerables cuevas, haciendo del lugar un paraíso para espeleólogos de todo el mundo. Los 3 kilómetros que separan la entrada del parque de la ermita de San Bartolomé se recorren la mitad en coche y la otra mitad andando. La paz que se respira en el entorno debió agradar a los templarios que buscaban la tranquilidad necesaria para sus ritos y plegarias. Nos guía por este camino, donde se respira la fragancia de las sabinas y los enebros, Eric Álvarez, custodio de esta ermita de San Bartolomé. La ermita de San Bartolomé fue construida en el siglo XIII por los caballeros templarios en este enclave mágico, disfrutado desde el Neolítico por pobladores que utilizaron como morada las muchas cuevas del cañón. Tiene planta de cruz latina, con un ábside circular, y sobre sus fachadas laterales sendos tímpanos redondos configuran 2 mandalas iniciáticos de primer orden que representan una estrella invertida de 5 puntas entrecruzadas por 5 corazones. Sea por casualidad o por elección consciente, la ermita está situada geográficamente en el eje que divide la península ibérica en 2, quedando a igual distancia del Cabo de Creus al este y del Cabo de Finisterre al oeste, algo más de 527 kilómetros, con un error menor del 1%. Cercano a la ermita, en las paredes del cañón, se esconde un último misterio. Un capricho con que la naturaleza ha querido obsequiar a este milenario centro de poder. Se trata de un corte gigantesco que, a modo de cueva, se introduce en la montaña casi un centenar de metros. Estamos en la Cueva Grande, también denominada la Cueva de San Bartolomé. Este sitio donde estamos situados, pues fue un sitio donde antiguamente hubo culto pagano, totalmente, ancestralmente, porque fue un sitio de lugar de ritos iniciáticos. Luego, posteriormente, a raíz de la construcción de la ermita de San Bartolomé, por los templarios venían aquí a hacer un rito iniciático como el de antiguamente, porque se decía que era entrar dentro de la cueva era como entrar dentro del vientre materno, era entrar dentro de la madre tierra. Cuéntame, pues ¿en qué consistía el rito iniciático de los templarios? Veramente el rito iniciático consistía en subir descalzos, subir hasta aquí arriba, ponerse de rodillas y tocar la piedra, para notar la energía del lugar. Existe una leyenda que habla de un caballero con armadura de oro, guardián de una puerta que lleva al mundo intraterreno.
Por aquí se produce el encuentro entre las rías altas y bajas gallegas. Hacia el norte se abre la hostil Costa de la Muerte, mientras que hacia el sur el paisaje costero dibuja un territorio definido, según cuenta la tradición, por la misma mano de Dios. Basta decir que la leyenda también dice que las rías gallegas, las rías baixas, las hizo Dios el último día, cuando ya cansado de su obra creadora, pues posó una mano en una zona de un territorio y la huella conformó las rías baixas gallegas, que son un prodigio, un equilibrio no solo de belleza paisajística, sino de riqueza en todos los órdenes. En Noia, como en otros lugares de Galicia, comienzan o terminan, según como se quiera ver, los caminos del mar. Es tierra de gente trabajadora y marinera, cuyo espíritu se ha forjado entre el aguante al envite de las aguas atlánticas y el percutir de los cinceles sobre la piedra. Los pasos llevan obligadamente hasta la iglesia de San Martiño, engalanada con los 12 apóstoles y los ancianos músicos del Apocalipsis. Una iglesia con tragedia o con misterio, la crónica negra de un suceso que acabó con la vida del director de cine sevillano Claudio Guerín Gil. A una de las torres de la iglesia le falta el campanario, y con ocasión del rodaje de la película La campana del infierno, el cineasta mandó construir con madera uno falso. Algo debió salir mal, porque el andamiaje cedió cuando subió allí el cineasta, cayendo hasta el suelo. E a maniobra era para facer tirar un payaso, logo un muñeco de palla. E douse a casualidade que resbalou o home e foi cando veu abaixo. Esta cruz marca el lugar exacto donde cayó el cineasta, un fatal accidente que quizá no fuera tal, porque aquí en el pueblo se comenta que fue una maldición o el propio diablo el que lo provocó por haber profanado un lugar tan santo como este. Era moi falador, moi agradable. No, que coincidió la desgracia con el título de la película. Ahora, que maldición, dejémoslo como está, no sería, coño. Es una maldición. No vai a ser maldición, de maldición nada, que non vai a ser unha maldición, que él traballou por fora. Non vai a ser maldición, tuvo mala suerte. La ciencia y la tecnología avanzan tan rápido que a veces nos adelantan. En el Laboratorio de Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, se investiga hoy el futuro de la conquista espacial, de la medicina y la salud, de la robótica. Grandes cambios a una escala infinitamente pequeña. Satélites del tamaño de este teléfono móvil llegarán muy pronto. Un tema especialmente fantástico que nos aclara nuestro especialista Abelardo Hernández. Hablamos, por ejemplo, en tecnología de electrónica, cuando los computadores tenían el tamaño de una habitación o de varias habitaciones juntas. La nanotecnología permitirá reducirlos hasta un extremo que un computador de una capacidad gigantesca estará en la cabeza de un alfiler. ¿Qué significará? Que gracias a esa increíble capacidad de potencia de cálculo y de memoria, dos personas podrán hablar en idiomas distintos y estarse traduciendo simultáneamente en el mismo idioma, cada uno oyendo el suyo. ¿Qué podremos hacer con eso? Lanzar miles, cientos de miles de satélites en el espacio que hoy mandamos uno. Esos satélites, esos microsatélites, se podrán incluso reproducir en el espacio. La capacidad para la tecnología es también para la medicina, para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para nuestra humanidad. Podemos luchar contra la contaminación, podemos lanzar millones de esos microrobots que se devoren literalmente la contaminación ambiental. Podemos hacer infinita cantidad de cosas, podemos pintar un barco, podemos hacer millones de esos microrobots que en apenas unas horas cada uno daría una pinceladita diminuta, imagina, Los japoneses, en una discusión, en una reunión que tuvimos, un japonés dijo la posibilidad de pintar barcos con estos elementos. Imagínese usted que nosotros fuéramos capaces de hacer billones, trillones de estos elementos. Bueno, estos elementos son capaces de meterse en la pintura y pintar un barco, y irían corriendo toda la superficie del barco y lo pintarían. Y luego de estos elementos había algunos elementos que serían enfermeros. Los que murieran pintando ya los quitarían, los apartarían y habría más puestos ahí, ¿no? Bueno, pues eso es una de las ideas que tiene la gente, joder, cuando hagamos esto. Sí, la nanotecnología hoy en día, una de las ciencias importantes que tiene es la de la biotecnología, ¿no?
porque lo que están haciendo es con partículas pequeñas tratar de resolver problemas que puedan existir en el cuerpo humano y tratar de ver si pueden hacer que ciertas reacciones se produzcan solamente en las células que están enfermas, no se produzcan en las células buenas, ¿no? Claro, si usted toma una pastilla para el cáncer o para lo que sea, le va a invadir todo el organismo, pero el argumento es se puede localizar una partícula pequeña en la región donde está el cáncer. Entonces, de lo que se trata más que nada es de detectar en estado muy precoz esas situaciones de enfermedad, ¿no? O sea, la idea para esto sería si tuviéramos un dispositivo en el cuerpo humano que nos dijera dónde hay objetos nuevos que no deberían estar. ¿Qué es lo que vamos a poder lograr? Vamos a poder manipular el cuerpo humano a nivel atómico, a nivel molecular, a ese nivel infinitamente pequeño. Por decirlo de una forma sencilla, vamos a poder tener unos pulmones, un corazón, un hígado total y absolutamente nuevo. Vamos a manipular esas células de nuestro organismo, las vamos a curar, las vamos a reformar, las vamos a hacer nuevas. ¿Qué significa esto a largo plazo? Significa la inmortalidad. Parece increíble, pero esta nanotecnología va a ir cambiando poco a poco nuestro mundo e incluso a nosotros mismos. Podría ser que una supuesta civilización extraterrestre nos esté espiando con nanonaves sin que nos demos cuenta, o los gobiernos de las superpotencias. Internet es un inmenso océano de información. Entre las islas de este océano encontramos voces que no se recogen en los grandes medios de comunicación. Hay quienes tienen cosas importantes que contar, verdades que, en ocasiones, preferiríamos no haber escuchado, aunque otras solo pongan de manifiesto que la imaginación del ser humano es infinita. Bienvenidos a esta sección en la que trataremos de descubrir algunos de los misterios que se encuentran en la red. Empezaremos entrando en YouTube para ver la aparente grabación de un ovni en las costas gallegas. Unos pescadores, alertados por un fuerte ruido, ven como unos cazas del ejército surcan el cielo en dirección a un objeto metálico que se encuentra al fondo. Los cazas disparan y ese objeto metálico cae al mar. Inmediatamente después, un helicóptero se acerca al pesquero, combinándoles a volver a puerto. Veamos la escena. Volvamos a ver la escena. Sin embargo, todo lo que han visto no es más que un montaje de la web de Terra. Quiero dejar constancia de que todo esto del ovni gallego ha sido una pequeña broma y un homenaje de los de Terra a la emisión de radio de Orson Welles de hace 70 años. Y si alguien no sabe de qué estoy hablando, pues que se meta en internet, carajo, que paso está. Pero no todo en la red son montajes. A lo largo de los programas vamos a ver auténticas filmaciones de ovnis en páginas de reconocida solvencia dentro de la investigación ufológica. Pero ahora vamos a utilizar el programa Google Earth, programa que puede descargarse gratuitamente y que permitirá acercarnos a un misterio mucho más real. El programa tiene una celda donde podemos escribir el lugar que queremos visitar. Por ejemplo, hoy queremos sobrevolar las famosas y enigmáticas pistas de Nazca. Si pinchamos en la casilla pantalla completa, podremos ver mucho mejor el panorama que se nos presenta. Aquí están, sobre la llamada Pampa Colorada del desierto peruano. Kilómetros y kilómetros de enigmas. Trazos que no se ven desde la superficie, sino que parecen hechos para que se disfruten como ahora nosotros lo estamos haciendo, desde las alturas. Este trabajo fue realizado en la antigüedad, cuando no existían ni aviones ni programas informáticos como este. Un derroche de esfuerzo aparentemente inútil, cuyos propósitos aún desconocemos. Líneas y figuras como esta, un mono de proporciones descomunales solo visible desde el aire. ¿Quién podría verlo hace cientos o miles de años? Misteriosos círculos y laberintos gigantescos que señalan un lenguaje indescifrado. ¿Por qué y para quién dibujaron este colibrí de 80 metros de largo, con su cuerpo, alas, pico y patas, en uno de los desiertos más áridos del planeta? Nuestros ordenadores están actualmente preparados para ofrecernos una herramienta fantástica que nos permite divertirnos investigando. La página que ahora queremos recomendarle es turca,
y nos ofrece una desarrollada técnica de fotografías en 3 dimensiones. Si pinchamos en el muro de las Lamentaciones, aparecen varias imágenes. Elegimos una de ellas y por arte de magia nos situamos en el centro de la escena. Pulsando los botones, nuestros ojos pueden recorrer el recinto, bien a derecha e izquierda o bien arriba y abajo. Usted podrá recorrer a voluntad todos estos lugares, deteniendo la visita cuando lo considere oportuno y continuándola después cuando lo desee. Estamos ahora en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. El cuadro que vemos enseña los momentos siguientes a la muerte de Jesucristo en la cruz. Una escalera indica el lugar donde actualmente el peregrino puede tocar la parte más alta del llamado Gólgota o Monte Calvario. La puerta principal de la basílica se halla cerrada y junto a nosotros se encuentra la llamada Piedra de la Unción. Si seguimos el recorrido hacia la derecha, podremos ver el camino que lleva al Santo Sepulcro. Internet ofrece muchas posibilidades para acercarnos al mundo del misterio, posibilidades que iremos descubriendo a lo largo de los programas. OVNIs, fantasmas, lugares enigmáticos, todo eso y mucho más será nuestro objetivo. Hasta la próxima. Volvemos a Noia. Lo prometido es deuda. Tras saber que Noé llegó a esta ría de Galicia, que en la Serra de Barbanza está varado el arca de la Biblia y que los hijos y nietos del patriarca fueron los fundadores de la ciudad, vamos a conocer juntos algunos otros secretos que se esconden entre las piedras medievales de esta singular y mágica ciudad gallega. Toda la zona del Finisterre, la llamada Costa da Morte, punto final del Camino de Santiago, está cargada de símbolos donde la muerte y resurrección del sol son la representación de los muertos en busca del paraíso prometido. Ritos que han perdurado hasta hoy en día y hablan del morir y volver a nacer en el plano gnóstico y místico. La transformación alquímica permite ascender a otros estadios de conciencia, donde la muerte sería tan solo el medio para llegar a un conocimiento trascendente. La iglesia de Santa María a Nova, en Noia, consagrada en el año 1327, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, está en el centro de la Quintana dos Mortos, un cementerio en el que, aseguran, fue esparcida tierra de Palestina traída en barcos noyeses. Los cementerios aquí están en medio de los núcleos urbanos, los cementerios están abiertos todo el día, no se concibe en Galicia un cementerio fuera del pueblo al modo en que están en Castilla y en muchas partes de España, y la gente aquí en el pueblo de Noia, en ese portentoso cementerio de 600 laudas gremiales, pues la gente habla allí, se ve allí, se encuentra allí, cruza el cementerio para ir a su trabajo y con toda naturalidad pues posa la comida y el cesto a la compra y hablan y cambian impresiones y se hace el culto a la muerte, pero se hace de una forma, digamos, más cotidiana, más doméstica e incluso pues muy natural. Es la iglesia de Santa María un enclave singular, ya que el camposanto que la rodea es único en el mundo. 600 lápidas sepulcrales, procedentes muchas de ellas de la época medieval, acompañan en el recinto a las tumbas más modernas. Unas se muestran al visitante rescatadas del castigo de la intemperie, conservadas y expuestas en el interior de esta iglesia que se ha convertido en museo. Otras permanecen amontonadas en el exterior a la espera de salir de su letargo centenario y enseñar los motivos en ellas incorporados. La mayoría carecen del nombre del difunto y en su lugar aparecen símbolos de un significado no del todo aclarado. Su interpretación ha dado lugar a hipótesis enfrentadas.
Unos opinan que son puramente ideogramas que representan al finado o a su familia, mientras que otros creen que los glifos esconden un significado esotérico. En la época medieval predominaba el analfabetismo, no solo en Galicia, sino en toda Europa, y aunque existen losas de este tipo en otros lugares, es aquí, en Noia, donde la profusión de ellas hace que el cementerio se haya convertido en el centro de atención de cuantos buscan una solución al misterio. Toda la familia mía está aquí enterrada, incluso va a hacer 3 años mi marido también, fue el último que se enterró. Pues mi padre ya fue sastre, estuvo en Santa Eugenia de Ribeira muchos años. Y después también hubo, claro, pues otras trascendencias de otras familias que eran también sastres, trabajaban como él. Aquí hubo muchos sastres muy buenos. Las tijeras son de los sastres, sí. Estas de aquí, ¿no? Sí, estas dos son de sastrería. También había mucha modista, que también en Noia había mucha modista, y aún todavía se conserva alguna. Existe una hipótesis que afirma que los signos no son puramente identificativos, sino que guardan algún tipo de simbolismo que uniría el mundo material con el espiritual. La versión oficial señala que las marcas que aparecen en las lápidas son consecuencia del analfabetismo de la población, pero lo que sí está claro es que las gentes que habitaban estas tierras conocían los símbolos, los entendían y además los aplicaban a la vida del más allá, porque no es casualidad que precisamente en este cementerio haya un templete y en su interior un cruceiro protegido por una pirámide, una prueba más de que aún nos queda mucha simbología por descubrir aquí. Al inicio del programa le dijimos que se sorprendería. Estoy seguro de que ha sido así. La próxima semana volveremos a hacerle partícipe de leyendas, testimonios, enigmas y misterios. Historias nuestras que en definitiva exceden la imaginación. La realidad, una vez más y como siempre, es mágica. Nosotros lo sabemos y usted ahora también lo sabe. Recuerde que la verdad no necesita creyentes, solo mentes abiertas.